Gálatas capítulo 6, hoy en este día, esperamos que sea la última enseñanza de la carta de los Gálatas. Así que bueno, hemos tenido varias enseñanzas, no recuerdo exactamente cuántas enseñanzas hemos tenido de Gálatas, pero hemos tenido bastantes enseñanzas de Gálatas. Hoy tenemos Gálatas capítulo 6 del verso 1 hasta el verso 18. Solamente tiene 18 versículos. Los estudiamos de una manera básica y terminamos. ¿Correcto? Bueno. Entonces, hoy vamos a estudiar Gálatas. En Gálatas capítulo 6 nos dice de la siguiente manera. Ahora, aquí nosotros podemos mirar, Pablo nos ha venido hablando acerca de la conducta, lo que se tiene que hacer, lo que no se tiene que hacer. La diferencia, hemos estado hablando del contexto cultural, el contexto histórico que se estaba viviendo en la carta de los Gálatas, y hemos hablado que la mayoría son esclavos, entonces a los cuales querían imponerles las leyes rituales, lo cual las leyes rituales, si no se está en Jerusalén, si no hay un templo, es imposible poderlas guardar y termina siendo una carga. Entonces, eso es lo que estuvo sucediendo. Entonces, es la razón por la cual Pablo habla y parece como si se contradijera. En ocasiones dice que no se metan al yugo de la esclavitud, y otras veces dice que el que no guarda la ley, entonces estaba bajo maldición. Otras ocasiones en Romanos dice que la ley es perfecta y santa y pura, y dice que somos justificados por guardar la ley, que no son justificados los que la escuchan, sino los que la obedecen. Entonces tenemos a Pablo con una incongruencia muy grande si nosotros no entendemos realmente el contexto en el cual se está hablando. Entonces, en Gálatas capítulo 5 estuvimos mirando que Pablo les recomienda a los que están recién entrando a los pactos que no guarden ciertos mandamientos, porque no se pueden guardar todos por cuanto son esclavos. Entonces, hace lógica cuando nosotros entendemos el por qué Pablo hace una legislación en cuanto a ciertos mandamientos, porque no se pueden guardar todos los mandamientos por cuanto no hay un templo y por cuanto son esclavos y no pueden subir a Jerusalén 3 veces al año a celebrar las fiestas. Entonces, si ellos se circuncidaban, ellos tenían que ir a guardar las fiestas, hacer las celebraciones hasta Jerusalén, pero ellos son esclavos y no pueden decidir por sí mismos. Entonces, esto lo dejamos claro en las 3 enseñanzas que hicimos del capítulo 5. El capítulo 5 de Gálatas hicimos 3 enseñanzas. Tomamos el tiempo suficiente como para dar un fundamento histórico y dar algunos acontecimientos de las situaciones que se estaban viviendo. En esta semana espero tener el PDF completo y analizado de la carta a los Gálatas para podérselas compartir. Para el fin de semana, no sé todavía, porque lo tengo que completar y mandarlo a editar para poder tener el comentario completo y poderlo imprimir, y que podamos hacer algunos seminarios sobre la carta de los Gálatas. Entonces, Gálatas capítulo 6 dice de la siguiente manera: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Entonces, aquí lo que Pablo empieza hablando es que si hay un hermano entre ustedes que cometió un error, ustedes que son espirituales, ustedes que tienen conocimiento, que son maduros, restáurenle. Pero antes de que eso suceda, analícense primero ustedes mismos. No vaya a ser que ustedes mismos se encuentren culpables y que ustedes mismos se vayan a pisar la soga a sí mismos. Entonces, esto es algo sumamente interesante. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Yeshua, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar, a agradar a Elohim, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1, dice Pablo: les ruego que así como ya me enteré, ya sé que ustedes andan rectamente delante de la presencia del Eterno, así abunden más y más. Es decir, que no disminuya su obediencia al Eterno, sino que vaya en aumento. Entonces, lo que nosotros estamos mirando aquí es que tiene que haber una restauración. Y de hecho estamos viviendo tiempos de restauración. Estamos hablando de tiempos de restauración. Ustedes que son maduros, restauren a los que han sido flagelados por los sistemas. Y esto es lo que estamos haciendo. Es lo que nosotros constantemente estamos haciendo y estamos cuidando. Dice: restáurenles. En la primera carta de Corintios, capítulo 2, verso 15, dice: en cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El juzgar es discernir. El que es espiritual, el que es maduro, discierne todas las cosas. No significa que nunca cometa errores. Significa que puede discernir todas las cosas para no tropezar. Entonces, son los encargados de restaurar a los que necesitan ser restaurados. La segunda carta de Corinto, capítulo 2, verso 7, dice: así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera este sea abrumado por tanta tristeza. Entonces, este es un punto interesante, porque en vez de traer aflicción a una persona, hay que restaurarle mejor para que no le abrumemos y no sea que en vez de ser restaurada la persona, termine siendo más subyugada todavía por los que se supone que tienen que ser de restauración. En la segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 15, dice: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino amonéstenlo. No dice moléstenlo, dice amonéstenlo como a un hermano. Una persona que está caminando de una manera un poco desordenada, hay que motivarle a que haga las cosas bien delante de la presencia del Eterno, y no hay que subyugarlo. ¿Se le tiene que llamar la atención? Sí, se le llama la atención, pero no lo podemos subyugar o oprimir. Entonces Pablo nos está diciendo: hermanos, aún si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre. Es decir, que no lo hagan con jactancia ni con arrogancia. Y yo les voy a decir la verdad. Normalmente cuando nosotros miramos que alguien quiere amonestarlo a uno, lo hacen en un grado arrogante. Y yo siempre lo he dicho.
el enemigo número uno de nosotros es la arrogancia. Porque siempre, eso lo traemos por naturaleza. Y el que diga que no lo tiene, no sé qué está haciendo acá porque ya es perfecto. Traemos por naturaleza la arrogancia incrustada en nuestro ADN, porque es parte de nuestra naturaleza caída. Entonces nosotros siempre, por inercia, es decir, por un acto inconsciente, nosotros nos queremos sentir más que otras personas. Por lo cual, nosotros siempre tenemos que estar cuidando eso. Porque ese es uno de los problemas más grandes en los cuales nosotros nos encontramos. No solamente ahora, sino que siempre nos hemos encontrado en eso. Y dice, mírate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si nosotros no nos analizamos a nosotros mismos antes de tratar de ayudar a otra persona, entonces puede ser que nosotros mismos nos encontremos con una actitud arrogante y entonces los afectados terminaremos siendo nosotros. El verso 2 dice, llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley del Mashiach. Lleven la carga los unos de los otros. Ahora, esto llevar las cargas de los unos de los otros no significa que nosotros hagamos las cosas por el hermano que está en dificultades. Significa que nos concienticemos y que apoyemos al hermano que está pasando por momentos críticos, que lo motivemos y que le ayudemos hasta lo que nos sea posible. Porque muchas veces que nosotros tratamos de ayudar a una persona, las personas muchas veces quieren que nosotros hagamos lo que les corresponde hacer. En una ocasión estábamos en un curso de capacitación, y habíamos varias personas ahí, y yo era una de las personas que estaban ayudando para hacer tareas, para ayudarles a los hermanos a hacer tareas. Entonces había algunos hermanos que querían que yo les hiciera la tarea, cuando yo solamente era un ayudante para que ellos hicieran la tarea. Ahora, si yo hago la tarea de los hermanos, entonces habrá algún mérito para el hermano, es decir, tendrá algún beneficio. En cuanto a conocimiento, no, porque el conocimiento lo estoy poniendo yo en práctica, mi conocimiento. Y lo único que le va a servir al hermano es que le ahorré su trabajo y solamente aprendió lo que yo puse. Pero no hizo su investigación, no hizo nada. Entonces, eso yo lo miré en ese curso que estábamos haciendo. Y algunos que se molestaban porque uno contestaba lo que se estaba preguntando. Al último yo tenía prohibido contestar en la clase porque algunos hermanos se molestaban. Y por cierto que una de las preguntas que salió fue ¿por qué se dividió el reino de Israel? Y todos dieron sus respuestas. La respuesta más cercana que yo escuché en ese curso fue que porque un hombre se le fue su criada, y no es la respuesta correcta, pero es la más cercana, la respuesta más bíblica que se presentó en ese cuestionario, que un hombre se le escapó su criada y él fue a buscarla, y el papá de la muchacha lo tuvo con engaño varios días en su casa, y ya después cuando lo deja ir, porque ya era demasiado, fue y se quedó en cierta ciudad donde los hijos de Benjamín, que es una ciudad benjamita, los hijos de Benjamín violaron a la muchacha hasta que la muchacha murió. Entonces el amo de la muchacha agarra a la muchacha, la corta en pedazos y la manda por diferentes lugares, por diferentes partes por diferentes ciudades. Entonces se levanta todo Israel para accionar a esa cruel situación. Entonces había una persona que dijo, esa fue la razón que se dividió el reino de Israel.
Entonces, nada más alejado de la realidad que eso. Entonces, después, ya cuando nadie contestó, me preguntan a mí, ¿tú sabes cuál fue la razón que se dividió el reino de Israel? Yo estaba estudiando ya lo que se conoce como raíces hebreas. Yo le dije, la razón que se dividió Israel es por la adoración de Salomón a los dioses paganos. Y un hermano se enojó conmigo porque dijo que, pues cómo no, si tú todo el tiempo te la pasas con el pastor y así, pues cómo no vas a aprender. A lo cual yo le contesté, no, esto no tiene nada que ver con lo que el pastor me ha enseñado. Esto tiene que ver con mi devocional personal de lectura, porque solamente es cuestión de leer las escrituras. Y eso está en el primer libro de Reyes, capítulo 11, mi respuesta. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir con esto? Que llevemos las cargas los unos de los otros no significa que nosotros hagamos lo que al hermano le corresponde hacer, sino que le ayudemos para que se le haga más suave su proceso que está pasando. Y cumplid así la ley del Mashiach. En Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. No agradarnos a nosotros mismos. Ahora quiero decirles algo. Antes de poder estar enseñando esto que yo les estoy compartiendo ahora mismo, yo tuve que poner en práctica esto que estamos mirando aquí. A lo cual yo quiero decirles que no pasé la prueba. No la pasé. Fui puesto a prueba, no pasé la prueba. ¿Lo entendí? Sí lo entendí, pero no pasé la prueba. Entonces, dice Romanos capítulo 8, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida en el Mesías, Yeshua, te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, si nosotros aprendemos a llevar la carga los unos con los otros, entonces todos nos apoyamos mutuamente, entonces se cumple la ley del Mesías. ¿Cuál es la ley del Mesías? Ámense los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. Y realmente es una ley mesiánica, pero es una ley fundamentada en la Torá. En Levítico 19, 18. En Levítico 19, 18 está ese mandamiento. Incluso Yeshua lo citó como el mandamiento nuevo. Un nuevo mandamiento les doy, dijo Yeshua en Juan capítulo 13, verso 30. Se los confirmo y ahorita los llevo a Levítico. Capítulo 13, verso 34, les doy un nuevo mandamiento, que se amen unos a otros de la manera que yo los he amado. Ámense también ustedes unos a otros. Por eso todos sabrán que ustedes son mis discípulos si se tienen amor unos a otros. Esta es la ley del Mesías. Y la ley del Mesías, Yeshua, está en la Torá. En Levítico 19, 18, con los miembros de tu pueblo no mantendrás enemistad, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Adonai. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la ley del Mesías que está citando Pablo aquí en Gálatas capítulo 6, verso 2. En la primera carta de Corintios, capítulo 9, verso 21 dice, a los que están sin ley como sin ley, aunque no estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley del Mesías, para ganar a los que están sin ley. Lo que Pablo está haciendo es un trabalenguas desde nuestro propio lenguaje, desde nuestro propio entendimiento. Porque Pablo está diciendo que a los que están sin ley, él se está comportando con ellos como si él estuviera sin ley, pero él no está sin ley, sino que está bajo la ley de Dios.
Entonces, para ganar a los que viven sin la ley, a los que viven sin obedecer a las instrucciones de Dios. Entonces lo que él está haciendo es bajándose a un nivel de conversación o de conciencia al grado que los que no conocen o no están en obediencia a los mandamientos se sientan motivados por sus palabras para que puedan entrar y guardar los mandamientos. Creo que ha sido demasiado evidente las enseñanzas que hemos tenido durante este tiempo, y si no, vaya y mire todas las enseñanzas de la carta a los Gálatas. Santiago capítulo 1 verso 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta. ¿Cuál es la ley perfecta? La ley perfecta es la Torá, las instrucciones de Dios. La ley de la libertad también es la ley de la libertad, y permanece en ella. Pero el que mira atentamente a la ley, a la Torá perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, en obediencia, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, que recibirá la verdadera felicidad en todo lo que haga, porque camina en obediencia a los mandamientos del Todopoderoso. Y eso lo dice Santiago. Y la ley de la libertad es la ley de Yeshua, la ley conocida como la Torá. En Santiago capítulo 2, verso 12 dice: así hablad y así proceder, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Caminen como si ustedes van a ser juzgados por la ley de la libertad. Entonces, si yo voy a ser juzgado por la ley de la libertad, ¿cómo me tengo que comportar? En obediencia a la ley de la libertad, para que la ley de la libertad no tenga nada de qué acusarme a la hora que yo me encuentro en el juicio. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 2 dice: para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas, y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vosotros apóstoles. Entonces Pedro lo que está diciendo, esto que yo les estoy hablando es para que recuerden las palabras dichas por los profetas, y también por ustedes, emisarios. Es decir, por ustedes, maestros de las instrucciones. Ustedes que han venido a ser imitadores del Mesías Yeshua. Entonces, regresamos entonces a Gálatas capítulo 6, verso 3. Porque si alguno se cree que es algo no siendo nada, se engaña a sí mismo. Si hay alguno de ustedes que se siente que tiene cierta reputación, pero no la tiene en realidad, se está engañando a sí mismo. Y esto es lo que nos está advirtiendo Pablo. Y esto es algo sumamente interesante, porque nosotros no nos podemos sentir lo que no somos. Nosotros no podemos tomar atribuciones que no nos corresponden. Nosotros no podemos tratar de ser lo que no podemos ser, lo que no somos todavía. Dice el verso 4, pero que cada uno examine su propia obra, es decir, que cada uno examine sus propias acciones, y entonces tendrán motivo para gloriarse solamente con respecto a sí mismo y no con respecto a otro. Es decir, analícense si cada uno de ustedes está obedeciendo al Eterno y regocíjese en eso. Pero no se manifieste hacia los demás como alguien superior. No con respecto a otro, porque eso nos pone en una posición de arrogancia y de inmadurez.
Verso 5, porque cada uno lleva su propia carga, es decir, cada uno lleva sus propios afanes, cada uno lleva sus propias situaciones personales. Y usted no le dé sus cargas a otro, y ayúdele a otro, pero tampoco le haga pesada la carga a otro, sino que mutuamente apóyense para que todos vayan caminando de una manera balanceada y sin traerse cargas los unos a los otros. Y lejos de traer cargas los unos a los otros, mejor tráiganse liviandad a sus cargas. El Proverbio capítulo 9 verso 12 dice: si eres sabio para provecho tuyo. O sea que si yo soy sabio, no soy sabio para el provecho de los demás, sino para mi propio provecho. Es decir, ¿a quién le tengo que manifestar la sabiduría? A mí mismo. Yo me tengo que manifestar la sabiduría a mí. ¿Y qué es la sabiduría? La capacidad para poner en práctica el conocimiento. El conocimiento no es sabiduría, porque el conocimiento sin práctica es arrogancia viva y pura. Y si escarneces, tú solo lo sufres. Es decir, si escarneces o hablas de otras personas, tú solo tienes que sufrirlo. Porque escarnecer también es oprimir al otro. Romanos capítulo 14, verso 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Es decir, de lo que yo haga o lo que no haga, yo le daré cuentas a Dios. Entonces, por lo cual, yo no tengo que estar oprimiendo a nadie, porque nadie me tiene que estar oprimiendo a mí, ni yo tengo que estar oprimiendo a nadie, porque cada uno le daremos cuentas a Dios de nuestras propias acciones. Nadie vendrá a darle cuentas a Dios por las acciones de otras personas, excepto los que estamos aquí enfrente y que tenemos responsabilidades. La primera carta de Corintios capítulo 3 verso 8 dice: ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Es decir, que cada cosa que nosotros hacemos tendrá una recompensa, sea positiva o sea negativa, pero todos tendremos recompensas por lo que nosotros hicimos o por lo que no hicimos. Verso 6. Y al que se le enseña, Gálatas capítulo 6, verso 6. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Entendamos lo que está diciendo ese versículo. El que al que se le enseña, es decir, al alumno, el alumno al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. ¿Entendemos el lenguaje que está hablando? El que enseña está haciendo su trabajo, y el que está oyendo y aprendiendo también está haciendo su trabajo. Entonces, el oyente, el estudiante, comparta las cosas buenas con su maestro, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el mismo Pablo lo dice: el obrero es digno de su salario. Y no estamos hablando de compartir cosas materiales necesariamente, sino que prácticamente no le cuchillé por la espalda. ¿Ustedes saben quiénes son los que traicionan más a los maestros? A los alumnos que más se les dedica tiempo. A los que más tiempo se les dedica son los más traicioneros al final del día. No siempre, pero en su gran mayoría de tiempo.
porque son los que te pueden conocer más y son los que van hablando más. La primera carta de Corintios capítulo 9, verso 11 dice: si en vosotros sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de vosotros cosechemos lo material? Pablo está haciendo una interrogancia aquí. Si nosotros hemos sembrado lo espiritual en ustedes, ¿será que podremos obtener o podremos mirar algo material? Y yo se los voy a poner de esta manera. ¿Será que si alguna persona aprecia lo que yo le enseño, podría accionar en obediencia al Eterno? No a mí, sino al Eterno. ¿Será que una persona que recibe la enseñanza o que se nutre de la enseñanza que yo dé, será que puede accionar en obediencia al Eterno y en practicar lo que se le enseñó? Porque eso es lo que yo espero. Ese es el precio más grande que alguien me puede pagar. Mirar que entendió un punto y lo puso por obra. La primera carta de Corintios capítulo 9, verso 14 dice: así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Ahora, quiero que sepan algo. Yo no enseño el Evangelio de la prosperidad. Yo enseño la prosperidad a través del Evangelio. Yo no enseño el Evangelio y la prosperidad, de la prosperidad. Yo enseño la prosperidad del Evangelio. O a través del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La enseñanza de las Escrituras desde principio a final. ¿Y qué es la prosperidad del Evangelio? Que lo que yo les enseño a ustedes puedan ir a enseñárselos a otros, y otros pueden ir a enseñárselos a otros, y otros pueden ir a enseñárselos a otros, y así sucesivamente podamos echar a rodar la rueda, y que la rueda no se detenga. Si nosotros nos comprometiéramos no solamente a estudiar, sino a compartir con otros lo que nosotros conocemos, déjenme les digo que en cuestión de unas cuantas temporadas el mundo estaría al revés por el conocimiento. Porque muchas veces nosotros decimos: es que yo tengo cabeza de teflón. Tenemos la cabeza de teflón porque no compartimos lo que estamos aprendiendo. Porque cuando nosotros entendemos algo y lo compartimos con otro, en automático se graba en nuestra mente. En automático. Y nosotros miramos que la persona recibe lo que nosotros le enseñamos, y eso nos motiva a seguir compartiendo con los demás. La segunda carta de Timoteo capítulo 4 verso 2 dice: predica la palabra, inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Analicemos lo que dice. Dice: predica la palabra, es decir, enseña la palabra a tiempo y a destiempo. Y yo le pido a mi Rey Celestial que me dé el tiempo, que me dé las capacidades, y que me dirija y me ponga los medios para poder predicar su palabra a tiempo y a destiempo, predicar su palabra de día y de noche si es necesario. Dice: redarguye, reprende. Y siempre la reprensión nosotros la tomamos como un regaño hacia las otras personas. Hermano, ya ves que lo que estás haciendo está súper mal. No, hermano, lo que tú estás haciendo no se ve muy bien, hermano. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Motivar a las personas. La reprensión no siempre es regaño, sino es una motivación para que la persona haga lo correcto la próxima vez.
Y esto tiene que ser a tiempo y a destiempo. Exhorta. La exhortación también tiene que ver con una motivación para que la persona ponga por obra la palabra de Dios. Y eso tiene que ser con mucha paciencia, instrucción. Eso no tiene que ser con regaños, tiene que ser con instrucciones. Hermano, la estás regando, no estás haciendo las cosas bien, pero vente, vamos a trabajar juntos. Y lo empiezas a enseñar. Se le empieza a dar una enseñanza, se le empieza a instruir cómo hacer las cosas de una mejor manera. Perdón. Pero eso depende de una persona que se deja enseñar. Muchas personas no se dejan enseñar. Y un 80% de las personas no se quieren dejar enseñar. Pero en lo que esté de nosotros, lo hacemos. Ahora quiero que sepan algo. Son más los enemigos que ganamos por enseñar la verdad que las personas que nosotros en realidad convencemos para que vengan a obedecer los mandamientos de Dios. Y hay mucha gente que admira lo que uno hace, pero da 2 pasos hacia atrás y te mira solamente de lejos. Pero no quieren hacer lo que tú les estás instruyendo a hacer. Pero admiran lo que tú estás haciendo desde su propia logística. Porque si realmente admiraran lo que tú haces, entonces también se unirían a hacer lo que tú estás haciendo. Verso 7. Gálatas 6:7. No os dejéis engañar, no se dejen engañar. De Dios nadie se burla. Pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. No se dejen engañar, porque a Dios nadie lo puede engañar y a Dios nadie lo puede burlar. Lo que tú estás haciendo hoy, esas son semillas que se están sembrando para que den fruto el día de mañana. Lo que estamos haciendo el día de hoy, puede ser que nosotros no miremos el fruto, puede ser que nuestros nietos disfruten de ese fruto. Y yo lo he dicho en otras ocasiones. Puede ser que lo que nosotros estamos haciendo, trabajando duro, esforzándonos, invirtiendo mucho tiempo y todo lo que podemos para levantar Ministerio Casa de Israel, que realmente van a ser los que van a llevar, los que van a soportar el Ministerio Casa de Israel, pueden ser nuestros nietos. Porque ni siquiera puede ser que ni siquiera nuestros hijos alcancen a entender la visión, sino nuestros nietos, o por lo menos hablando de mis nietos. Entonces, no se dejen engañar, de Dios nadie se burla. Entonces, si yo sé que de Dios nadie se burla, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Caminar correctamente delante de Dios, porque yo sé que un día voy a estar delante de Él. Nadie se presentará delante de mí, se presentarán delante de Dios. En la primera carta de Corintios, capítulo 6, verso 9 dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Tremendo caso, dijera el hermano Soto. No se dejen engañar, ni los inmorales, es decir, los que están contaminados de inmoralidad, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Saben en quién es un afeminado? No es un homosexual practicante. Es un hombre con rasgos femeninos. Se comporta de una manera afeminada. Ni los homosexuales, los practicantes del homosexualismo. Ellos no heredarán el reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice Pablo. Y si alguien tiene objeción, arréglese con Pablo. Yo solamente soy alguien que estoy leyendo lo que está escrito por Pablo.
Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A mí me ha tocado dar consejería a personas con estos rasgos, de afeminados y también homosexuales. ¿En qué posición me tengo que poner? ¿En estarlos criticando? No. En decirles solamente lo que dice la Escritura y apoyarles para que salgan de esa situación de vida. Pero si yo los apapacho, les digo, no te preocupes, ¿tú sabes lo que haces? Sí, sabes lo que haces, pero no estoy de acuerdo con lo que tú haces porque no es algo correcto. Pero si yo no digo nada, yo me convierto en cómplice. Y entonces, de acuerdo a Ezequiel, capítulo 3, si no estoy equivocado, híjole, no quiero entrar aquí. Ezequiel capítulo 3, verso 18 en adelante, dice de la siguiente manera. Me veo como un sabor a café. Cuando yo diga al pecador, es decir, cuando yo diga a la persona que ha transgredido el mandamiento, ciertamente morirás, pero tú no le adviertes ni le hablas al pecador, al transgresor del mandamiento, para que esté advertido de su mal camino y viva. El pecador o el transgresor del mandamiento morirá en su iniquidad. ¿Saben qué es una iniquidad? La iniquidad es tener el conocimiento de que el mandamiento está vigente y romperlo de todas maneras intencionalmente. Ya se le advirtió, entonces ahora va a continuar en su transgresión y va a morir ahí. Si no retrocedió. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. O sea que si yo no le digo nada, el Eterno demandará la sangre. ¿Saben lo que significa la sangre? El alma. Yo demandaré el alma de esa persona que estaba caminando en un camino equivocado. Yo te mandé a decirle que venga y camine por el camino correcto, no lo quisiste hacer, entonces su alma se te será cobrada a ti. Lo dice aquí. Dice el verso 19, pero si tú amonestas, es decir, le haces saber a la persona que está equivocada, al pecador, y él no se arrepiente de su pecado y de su mal camino, él morirá en sus pecados, pero tú libraste tu alma. O sea que tiene que ver con librar mi alma. ¿Y no será que si yo no le digo nada, la alma que se va a perder también va a ser la mía? ¿O por qué tengo que librar mi alma diciéndole a la persona que está equivocada? Y les digo al que está mirando el video y no le gusta lo que estoy diciendo, denle un dislike, por favor, para saber que no le gustó. Dice el verso 20, y cuando un justo, ¿ustedes saben quién es un justo? Una persona que guarda los mandamientos de Dios. Y cuando un justo se aparte de su justicia, es decir, cuando una persona que obedece los mandamientos de Dios se aparta delante de él, y cuando un justo se aparte de su justicia y cometa iniquidad, porque ese está cometiendo iniquidad porque sabe lo que está haciendo, yo pondré obstáculo delante de él y morirá. O sea que todo está más peligroso por una persona que obedece a Dios y se descarría. Dios pondrá un tropezo delante de él para que se vuelva. Pero puede ser que muera sin volverse. Por cuanto tú no le advertiste, morirá en sus pecados, y su justicia que había practicado no le será recordada, pero yo demandaré su sangre, su alma de tus manos.
O sea que si hay un hermano que está guardando mandamientos y se descarrió y dejó de guardar los mandamientos, ¿cuál es nuestro deber? Y decirle, hermano, debes volver una vez más. Porque si no le decimos que tiene que volver al camino otra vez, va a venir la prueba y puede ser que le cueste la vida y él va a morir y su alma será demandada de nuestra mano. Dice el verso 21, pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, el justo vivirá porque fue advertido y tú librarás tu alma. ¿Entendemos lo que está sucediendo? Entonces, si yo no advierto a la persona que no está caminando en el camino correcto, que tiene que venir a obedecer al Eterno, entonces se me demandará su sangre, su alma de mi mano. Porque de Dios nadie se puede burlar. ¿Tendrá que ver este verso ahí? ¿Cuál verso? Santiago 5:20. ¿Qué dice Santiago 5:20? Sepa que el que haga volver al pecador de su extraviado camino, salvará su alma de muerte y cubrirá Cubre muchos pecados. muchos pecados. Él está citando Ezequiel capítulo 3. Santiago está citando Ezequiel capítulo 3. Porque le está diciendo al pecador que se regrese, al transgresor al mandamiento, que retorne a obedecer el mandamiento. Y si él hace que se regrese uno de los transgresores a obedecer a Dios, entonces se le serán perdonados los pecados al transgresor. Se le perdonarán muchos pecados. Y la persona que hizo volver a la persona, también se le perdonarán. Sí, porque si no le dijo nada, entonces la transgresión, ¿quién la está haciendo? No hay amor al prójimo. Porque si yo amo a mi prójimo, entonces yo le tengo que ayudar para que haga las cosas bien. Y lo tengo que motivar, no lo tengo que criticar, lo tengo que motivar a hacer las cosas bien. En Job capítulo 13, verso 9 dice, os irá bien cuando él os escudriñe. Es una pregunta. O les engañaréis como se engaña a un hombre. Está hablando de Dios. Y esto es algo interesante, porque Job es una situación muy difícil. Dice, ¿les irá bien tratando de engañar a Dios así como engañan a un hombre? Porque de Dios nadie se burla. Nadie se puede burlar de Dios, porque todo Dios lo conoce todo. Regresamos a Gálatas capítulo 6, verso 8 al 10. Porque el que siembra para su propia carne, para su propia inclinación caída, de la carne segará corrupción, es decir, desagrado. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El que siembra para agradarse a sí mismo, lo que va a conseguir va a ser degrado. Va a ser degradado y va a tener frutos de la carne, es decir, frutos desagradables. Pero el que se enfoca en el Espíritu, es decir, en obediencia a los mandamientos de Dios, entonces ese va a cosechar las cosas espirituales. Es decir, las bendiciones que Dios prometió a los que le obedecen. Verso 9, y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Es decir, si nosotros hacemos el bien todo el tiempo, en su debido momento nosotros seremos recompensados. Pero si hacemos el mal, también en su momento seremos recompensados. Todo lo que nosotros hagamos tendrá una recompensa, negativa o positiva. Dice el verso 10, así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hagámosle el bien a todos
pero prioridad, por prioridad, los de la familia de la fe, los que están caminando en obediencia a los mandamientos de Dios. Que ese es realmente nuestro prójimo. Verso 11. Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano. Pablo dice, mira cómo les estoy escribiendo. Los que desean agradar en la carne, es decir, los que desean agradar en las cosas naturales, tratan de obligarlos a que se circunciden, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz del Mesías. Es decir, los que solamente se enfocan en las cosas naturales y no en la situación que se está viviendo, se enfocan en las cosas naturales y los están mandando a circuncidarse. Y yo les enseñaba que ellos podían hasta perder la vida por circuncidarse, porque no era bien visto dentro del contexto donde ellos estaban. Los Gálatas. Dice el verso 11, mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propia mano, los que desean agradar en la carne, es decir, en su propia naturaleza caída humana, tratan de obligarlos a que se circunciden. Eso no viene porque alguien obligue a nadie, sino viene por amor al mandamiento. Simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz del Mesías. Aquí parece como si estuviera diciendo que si una persona hace ese acto, entonces va a ser perseguido por la cruz del Mesías. No, sino lo que está diciendo, que no se tiene que forzar a nadie a hacer el mandamiento, sino que hay que dejarlo que por amor al mandamiento, por amor al que lo llamó, al que lo rescató, al que le dio una oportunidad, cumpla el mandamiento. Porque ni aún los mismos que son circuncidados guardan la ley, mas ellos desean haceros circuncidar para gloriarse en vuestra carne, es decir, para ponerle una perla más a su corona. Esa es la razón por la cual los están tratando de obligar, porque ni siquiera ellos guardan los mandamientos de la manera que se tienen que guardar. Dice el verso 14, pero jamás acontezca que yo me glorié, sino en la cruz, en el madero de nuestro don Yeshua HaMashiach, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, que lejos de mí esté en jactarme o en gloriarme, porque eso sería arrogancia, altivez. Sino el único que tiene que recibir la gloria es el Todopoderoso. Porque por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, que el sistema, a través del sacrificio del Mashiach, el sistema que está corrompido, fue crucificado para que no me domine más a mí. Yo fui crucificado para el sistema, es decir, el sistema no me puede hacer nada. Porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Es decir, que de nada sirve lo que nosotros hacemos si no hemos sido renacidos o si no hemos sido creados de nuevo. Si no hemos obtenido un nuevo nacimiento, que eso se conoce la circuncisión del corazón. Y a los que andan conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. De que en adelante, de aquí en adelante, nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Yeshua. Hermanos,
La gracia de nuestro Adón Yeshua HaMashiach sea con ustedes y con su espíritu. Que la gracia de Dios sea sobre ustedes y sea sobre su espíritu. Es decir, que lo inmerecido de Dios a través de Yeshua habite en ustedes y les sea para beneficio espiritual. Y no para beneficio carnal o para propio beneplácito. Es decir, no para mi propio placer. Entonces lo que Pablo está diciendo, que los que andan en este camino, que están sometidos al Espíritu y no andan de acuerdo a su naturaleza caída, a estos son a los que les ha llegado la paz de Dios, a los que Él está rogando para que la misericordia de Dios sea sobre ellos y sobre todo Israel, el Israel de Dios. Aunque hay versiones que dicen la iglesia de Dios, pero el Israel de Dios en muchos contextos religiosos occidentales se conoce como la iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia es una palabra griega, no es una palabra hebrea. Y el equivalente a la palabra hebrea, el equivalente a la palabra iglesia en griego es eclesía, y el equivalente en hebreo es kahal o kehilá, que de acuerdo, que se traduce como sinagoga o congregación, y es la palabra que nosotros encontramos en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, verso 30. Verso 38, que dice: este es aquel que estuvo en la congregación, estuvo en la eclesía, en la iglesia, o que estuvo en la asamblea o en la cajal, en el desierto, con el ángel que habla con él y con nuestros padres, que habló con nuestros padres en el monte Sinaí. Él es aquel que recibió palabras vivas para dárnoslas. Está hablando de Moisés. Moisés estuvo con la cajal, con la iglesia y con la congregación de Dios en el desierto, que fue el que recibió las palabras de Dios para dárselas al Israel de Dios. ¿Y quién es el Israel de Dios? Ahora el pueblo que ha sido comprado por el sacrificio del Mesías de Israel. Ahora nosotros hemos sido arrancados del olivo silvestre y conectados al olivo verde, y ahora nosotros también podemos disfrutar de las bendiciones que el Eterno le dio a Abraham, Isaac y Jacob, porque ahora nosotros somos parte de ese pueblo. Y también recibiremos una herencia juntamente con Israel. Eso lo miramos, ya lo leímos en Ezequiel capítulo 47. Del verso capítulo 47, del verso 19 al 23. Ezequiel capítulo 37. Perdón, 47. Ezequiel capítulo 47, del verso 19 al 23. El lado del sur es desde... Bueno, voy a brincarme esa partecita. Voy a leer del verso 20. El límite hasta Nakaj,
que está a la entrada de Hamat es el lado del occidente. Repartirás esta tierra a las tribus de Israel, y cuando les repartan la heredad a ustedes y a sus prosélitos que habitan entre ustedes, a quienes les ayudan, les hayan nacido hijos entre ustedes, ellos serán como descendientes de Israel, y compartirán con ustedes la heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en la cual esté el prosélito, allí le darán la heredad, declara el Señor de señores. O sea que la bendición viene juntamente con los hijos de Israel, y fuera de Israel entonces no tenemos bendición, sino que tenemos bendición juntamente con Israel. Y somos contados como parte del pueblo de Israel. No somos contados como una entidad separada o diferente, sino somos parte del pueblo de Israel. Así que, bueno, hasta aquí mi enseñanza.